Saludos, continuando lo que habíamos dicho. Vamos a entrar a Apocalipsis, la parte 2, y vamos a hacer una pequeña referencia a donde nos quedamos. Estábamos en el versículo 4 y 5 de Apocalipsis, donde estábamos explicando de un saludo de gracia y paz a ustedes del que era, el que es y que ha de venir, y desde los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí vamos a ver que estos 7 espíritus es lo mismo que las 7 estrellas y es lo mismo que los 7 ángeles. O sea, 7 estrellas, 7 ángeles y 7 espíritus es lo mismo. Y eso lo vamos a probar por las escrituras, porque como hemos dicho, la Biblia interpreta la Biblia. Las escrituras interpretan las escrituras. Entonces también vamos a ver que continúa diciendo de Jesucristo el testigo fiel y primogénito de los muertos. ¿Por qué habla de Jesucristo? Habíamos explicado de que el Dios bendito manifestado en carne y que vino a la tierra, la luz vino al mundo. El testimonio del Dios mismo manifestado en carne es el testimonio fiel, el verdadero, como en alguna parte de las escrituras dice, estas palabras son fieles y verdaderas. El que añade recibirá las plagas y el que quite, igual su nombre será quitado. O sea, es muy delicado añadir lo que no está aquí. Hemos enseñado muchas veces que la palabra anticristo no aparece ni una sola vez en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente gratuitamente y sin ningún respeto a la verdad y sin ninguna responsabilidad simplemente siguen hablando y enseñando lo que no es, lo que no está escrito, lo que Dios nunca dijo. Repito, anticristo es una palabra que no está en Apocalipsis. Pero sin embargo, hay películas, libros, teólogos y la mayoría y la cantidad enorme de personas que creen en un tal anticristo es totalmente falso. No es lo que las escrituras dicen. Vamos a ver que estos 7 espíritus que dicen aquí son los mismos que él mismo explica el misterio de las 7 iglesias, perdón, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, lo dice el significado. No hay que interpretarlo, simplemente hay que creerlo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Allí mismo, vamos a ver en el capítulo 2. En el capítulo 2, ejemplo, repite el Señor cuando habla de las 7 iglesias. Cada vez que se dirige a una de las iglesias, a cada una de las iglesias, Él vuelve a confirmar lo que el ángel le mostró a Juan. Y esto es lo que vamos a seguir en este estudio, lo que pasó en la visión que tuvo Juan. Pero cuando el Señor habla directamente a la iglesia, a cada una de ellas en Asia, vamos a ver que Él vuelve a tomar las características que se le mostró a el apóstol Juan sin salirse de lo que le fue revelado. Entonces, estábamos hablando de las 7 estrellas, lo vamos a leer allí y en uno de los mensajes, por ejemplo, a ver, voy a estar, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Capítulo 2, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Entonces dice acá también el que tiene los 7 espíritus. Vamos a leerlo por aquí, está. Sale acá, el que tiene ojos. Aquí.
capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Se dan cuenta? Cada mensaje a cada iglesia, él mismo se describe con las características que él ya había mostrado. Y una de ellas es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas dice esto. Entonces, ¿de dónde saca Apocalipsis capítulo 3? ¿Dónde están los 7 espíritus? Allí mismo, en el verso 4. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Son las 7 estrellas que están en su chair, en su mano derecha, que son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, esa es la interpretación correcta. Entonces, vamos a continuar con el versículo 6. Nos hizo, dice, reyes y sacerdotes. Está refiriéndose al Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él fue el primero en resucitar, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Definitivamente está hablando del Dios manifestado en carne, porque él fue el que vino mediante agua y sangre. Él fue el que derramó su sangre y nos lavó de nuestros pecados con ella. Este bendito Dios encarnado nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de reyes y sacerdotes, está hablando de los redimidos, de los santos, de los que vencieron. Y vamos a ver una confirmación en el versículo 3, capítulo 5. Capítulo 5, verso 10, dice, refiriéndose a los santos. ¿Por qué digo los santos? Porque hay un grupo de gente que cantaba un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, de todo linaje, de toda tribu, de toda glosa, de todo etnos, de toda nación, Dios ha redimido un pueblo. Y repite el versículo 10 lo mismo de Apocalipsis capítulo 6. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces quiero que vayamos aprendiendo, porque Apocalipsis es un libro de revelación, pero tenemos que recibir esa revelación sin irse más allá de lo que está revelado en la propia escritura. Ejemplo, reyes y sacerdotes. ¿A quién se refiere esto? A los que vencen, a los que él lavó sus pecados con su sangre y los hizo reyes y sacerdotes. No solamente una posición de autoridad, sino también una posición de intercesión. ¿Cómo se puede ver e interpretar eso? En el capítulo 2 de Apocalipsis dice el verso 26, hablando a la iglesia de Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y este es otro versículo que confirma que Dios nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y reinaremos. Y dice: y él las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, esa palabra regirá con vara de hierro, o sea, la autoridad que Dios va a dar a su pueblo, a la Nueva Jerusalén, al monte de Sión, a la ciudad celestial, a los redimidos, a los lavados con la sangre del Cordero, la autoridad que él va a dar sobre las naciones, y dice que vamos a regirlas con vara de hierro. Es interesante que esa palabra regirá en el griego es poimaino, la número 4165. Esa palabra regirá es la palabra griega poimaino y significa apacentar
pastorear, es la misma palabra que Dios usa como pastorear. O sea, la iglesia que venciere y que reciba la autoridad va a recibir el poder y la autoridad para pastorear las naciones. Entonces, esta es una verdad escondida, pero que a la misma vez está muy clara cuando la escudriñamos. Entonces, continuando en el orden que veníamos, este Dios bendito manifestado en carne, que derramó su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Este mismo Dios ya había manifestado en su momento a sus discípulos en el capítulo número 1 de los Hechos. Les había entregado una verdad a sus discípulos, a los primeros con que él pastoreó. Cuando él se les aparece y dice en el versículo 4 del libro de los Hechos, capítulo 1, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, esto es interesante, ¿qué es lo que tenían en su mente los discípulos? ¿Qué es lo que estaban pensando mientras el Señor hablaba de estos temas? Que Él se iba, ellos iban a quedar, iban a recibir una promesa. Y entonces los discípulos que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ellos tenían presentes cuando ellos leían las escrituras en los profetas, en Isaías sobre todo, que el pueblo de Dios, el Israel de Dios, en algún momento iba a ser redimido, iba a ser bendecido, las naciones iban a rendir honor y gloria a Sión, al monte de Dios, y el pueblo de Dios iba a ser bendecido, iban a comer lo mejor de la tierra y etcétera, etcétera. Entonces ellos imaginaban, como muchos hoy en día se imaginan que se va a construir un tercer templo cuando Dios dijo nunca más va a ser esto, nunca más Israel será. Él no estaba hablando de un reino terrenal, de un reino que iba a venir en este tiempo, en este sistema, en este cosmos, sino que él estaba hablando de un futuro eterno. Entonces, pero sus discípulos entendían lo que muchos entienden ahora, algo temporal, algo en este mundo, y él estaba hablando de una eternidad. Y, Señor, ¿vas a restaurar el poder, el reino a Israel? O sea, Israel va a ser nuevamente aquella nación que va a gobernar sobre la tierra. Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, primeramente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor quería que primero su mensaje se dé a conocer a partir de allí, del centro de Jerusalén hasta toda la tierra, pero él nunca negó que Israel nunca iba a reinar o que el reino y el poder que iba a tener Israel nunca iba a ser. Le dijo simplemente, ustedes no entienden lo que están hablando, no les toca entender ni saber estas cosas, pero van a recibir poder, o sea, van a recibir autoridad. Y continuando en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, he aquí que viene con las nubes. Está hablando del mismo, del que es, el que era, el que ha de venir. Está hablando de aquel que derramó su sangre y nos lavó. Está hablando de aquel que nos va a hacer reyes y sacerdotes. Y ese va a venir con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes, esa palabra en el griego es pulé, que es tribus, clanes o pueblos. O sea que todos los linajes, tribus, clanes de la tierra
harán lamentación, llorarán. Esa palabra lamentación es coptó, que es llorar. Van a estar de duelo, literalmente va a ser terrible, va a ser doloroso, porque se van a dar cuenta que aquel Jesús de Nazaret, aquel que representaba el cristianismo para muchos y que, por supuesto, todos los que hoy en día representan al cristianismo, empezando por aquel ensotanado argentino que es un hijo del diablo, lógicamente con esa clase de representación y con tantos pedófilos y con cuantos asesinos a través de los siglos, incluyendo la Santa Inquisición, incluyendo la erradicación de la verdadera historia por medio de los jesuitas y el engaño del heliocentrismo, donde la humanidad está prácticamente adorando al dios Sol, a Baal. O sea, toda esta abominación en nombre de la cristiandad, y cuando la gente atea, según ellos, la gente agnóstica, la gente que vive como le da la gana, pues se burlan de que el cristianismo ha sido el opio de los pueblos, como decía Carlos Marx, y en cierta manera han tenido razón, porque los que dicen que representaban el cristianismo realmente nunca lo representaron, porque Simón, hijo de Jonás, nunca fue el primer papa. Entonces, una mentira, simplemente la continuación del poderío del Imperio Romano hasta el día de hoy. Según yo entiendo, la cuarta bestia de Daniel es la que es el Imperio Romano, no ha cambiado, no hay una quinta bestia. De manera que simplemente a través de alianzas humanas, este reino, este imperio romano se dividió, se puso un poco más débil, mezclado del hierro con barro, con alianzas humanas, se casaron entre reyes, entre familias, y eso es lo que siguen gobernando hoy. Lo que está gobernando hoy en día son familias poderosas, y por supuesto la mayoría de las personas no las conocemos. O sea, los que aparecen por allí simplemente son los testaferros, aquellos que dan la cara. Todos tienen una cara, y lamentablemente los que aparecen en su mayoría, por no decir la totalidad, son los que el Señor Jesucristo se refirió en Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. O sea, esta verdad bendita, y repito, el Señor dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Cualquiera que quita o añada lo que está escrito, prácticamente va a ser maldito. Entonces no podemos añadir ni quitar lo que el Señor habló. Lo que Él dijo se va a cumplir. Hay una clase de linaje, un pulé, una tribu, un clan que se dicen que son judíos, y Dios nos revela que no lo son. O sea, realmente no lo son, sino que han engañado al mundo, se han apropiado, han usurpado el nombre, han usurpado la tradición, hasta el lenguaje del hebreo lo han tomado para ellos. Ha sido un lenguaje aprendido para ellos, y pues el mundo se la creyó hasta el día de hoy. Entonces han sido astutos para no criticarlos, para asegurarse que por mucho tiempo en el futuro ellos iban a estar protegidos por las mismas leyes que las mismas personas iban a instaurar para proteger su mentira. Entonces, el Señor ya lo había declarado. Ahora, el Señor viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea, tanto los chinos, los que están en Rusia, en Australia, los que están en América, en el norte, vamos a verlo. Vamos a verlo, y la forma en que esto se va a cumplir es como lo que Él dijo, así va a ser. No se van a necesitar satélites, no se va a necesitar videos o internet o teléfonos celulares. Dios no depende de que haya señal o no haya señal. La palabra, cuando dice que todo ojo le verá, es porque la tierra efectivamente
es exactamente como él dijo. Está afirmada, está sostenida por el agua, tiene columnas y hay una esfera, una media luna, digamos, esférica, una media luna esférica que es el firmamento y donde arriba de eso lo que hay es aguas y aguas infinitas. Abajo en la profundidad de la tierra, no sé a cuántos miles de kilómetros, cientos, no sé, está lo que llama la palabra de Dios el Seol, que tiene varias divisiones. Esa es la cosmología verdadera de la tierra. Y por favor, a todos aquellos que creemos en las escrituras y creemos que la tierra es como Dios dijo, pues hay que renovar un poco el término de la tierra plana, porque la gente se burla y cree que la tierra plana es como un disco, ¿no? Como un disco donde, pues, circular, donde se burlan, y no es así. O sea, por ejemplo, si es un disco como esto, plano, pero dicen, hoy está volando en el espacio sideral, ¿no? No es tan simple. Tiene una cúpula donde nadie penetró. Aquí arriba hay aguas infinitas y aquí abajo está la tierra y lógicamente esto es plano y está suspendida con columnas en aguas infinitas. Esta generación de serpientes modernas que están controlando el mundo, como dice Eclesiastés, que me gustaría leerlo. Eclesiastés lo dice de una manera muy, muy clara. Me parece que el capítulo 5 dice, verso 8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. O sea que, en otras palabras, la opresión de los pobres, la perversión de derecho, la injusticia, todo lo que es maligno, todo lo depravado, está gobernado por una élite que tienen autoridades que van hasta lo más alto de la pirámide. Y a lo último de la pirámide está el ojo que se supone todo lo ve y que es el ojo de Lucifer. Y que sus siervos y marionetas, o como le diría la misma definición de Lenin, los idiotas útiles, vienen a ser todos aquellos que creen que están en una logia, en un sistema de sociedad secreta donde creen que tienen alguna superioridad con el resto de todas las personas. Y lo que les diría a ellos es que se aseguren de saber esto, de que todo lo que han hecho, todas las mentiras con las cuales han corrompido y engañado a la gente, todo lo que están haciendo con el susodicho cambio climático, que sí, el clima, la atmósfera está cambiando, pero no porque sea dañado por la gente común y corriente cuando se va a trabajar o cuando cultiva su tierra, sino que está siendo dañada por la mano humana, pero no de la gente normal, común y corriente, la gente inocente, ignorante que va a trabajar todos los días, sino que literalmente sí están alterando con los chemtrails, están fumigando los cielos desde hace, yo diría, 20 años. Lo que pasa es que la gente no levanta sus ojos para ver lo que están echando a la atmósfera durante años, miles y miles de toneladas, que lo que están haciendo es lógicamente con los minerales que están fumigando la tierra, el mar, los ríos, están produciendo que lógicamente el mar se enfríe o se caliente, dependiendo. Entonces, los rayos solares, al ser obstruidos por estos minerales en vapor, lo que produce es un calentamiento o un enfriamiento en el mar. Y eso lo que produce son dos cosas.
o sequía, donde se destruye prácticamente la cosecha, o se va al otro extremo donde hay inundaciones y demasiada lluvia y se produce inundación y también viene destrucción. Entonces ellos saben lo que están haciendo. Este linaje de serpientes tienen que saber que va a llegar el día que Dios va a juzgar a todos los muertos, que Dios va a pedir el nombre de todos y cada uno de ellos, de los que trabajaron en las más altas esferas de poder y de autoridad, como las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, todas las instituciones supranacionales, la UNICEF, la UNESCO, la FAO, todo lo que son institutos que han estado engañando a la tierra, empezando el Vaticano, empezando de la UNESCO, empezando del Instituto Smithsoniano. Estamos hablando de la Universidad Johns Hopkins, que es una que fue diseñada justamente para engañar a toda la humanidad. Quiero que sepan todas y cada una de las personas que pertenecen, ayudan, han colaborado o han sido víctimas de eso, que ustedes no van a tener excusas en el día del juicio final. Que hay un Dios bendito, y ese Dios bendito es aquel Jesús que los cristianos decían, no de aquellos pervertidos que tomaban el nombre del Señor Jesús, porque tanto ellos como todos estos pervertidos van a ser echados, como está escrito, al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto no lo digo yo, lo dice la misma palabra del Señor, y voy a leerlo. El último capítulo de la Biblia dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, cuando habla de perros está hablando de pervertidos, estarán fuera. Los hechiceros, que viene la palabra farmaquía, los fármacos, son todos aquellos que envenenaron a la humanidad con sus drogas, a los mismos brujos que con pócimas dañan y matan a la gente, a las grandes farmacéuticas que han matado millones de personas a través de los años, a los fornicarios. Esa palabra fornicario es la palabra pornos, que tiene que ver con pornografía, a todos los pervertidos y que hacen inmoralidad sexual, a los homicidas, a los idólatras. Los idólatras son todos aquellos que veneran o dan culto a las imágenes. Y todo aquel que ama y hace mentira. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para dar otro testimonio de lo que estamos hablando aquí. En mismo Apocalipsis. Quiero usar solamente Apocalipsis en este estudio, prácticamente. Vamos a ver acá. Ok, un capítulo antes, el penúltimo capítulo de Apocalipsis, capítulo 21. El Señor mismo está diciendo: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras fieles y verdaderas el Señor las ha repetido varias veces. En el capítulo 19 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras verdaderas de Dios. El capítulo 21 dice lo mismo: estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles son las palabras fieles y verdaderas? Me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando dice el que venciere,
volvemos a dar otra confirmación del versículo que leímos hace un rato, que Él nos hizo reyes y sacerdotes, y dice, regiremos o pastorearemos a las naciones con vara de hierro. Y dice, pero los cobardes e incrédulos. Dos tipos de personas, cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son los cobardes? Esa palabra significa los temerosos, los miedosos, los incrédulos, los que no creen. Parece que yo apunté aquí esta parte, a ver si lo encuentro. La definición de cobardes. Los cobardes, esa palabra griega delios o drilos, perdón. A ver, delios. La número 1169. Significa los amedrentados, los que se amedrentan, los temerosos, los miedosos, los cobardes. ¿Por qué menciona en primer lugar a los amedrentados, a los temerosos, a los miedosos y a los cobardes? Porque va a llegar un momento de la presión que va a haber en este mundo, cuando Satanás y todos sus demonios van a ser literalmente lanzados a la tierra y van a tener poco tiempo para actuar. Y definitivamente un amedrentado, un cobarde, no va a poder resistir. Y la palabra incrédulos es la 571, que es la palabra griega apistos, que significa los infieles o los que no están convencidos, los no convencidos. Luego habla de los fornicarios, que ya hemos visto, que es de la palabra pornos, la 4205, que son los prostitutos, los que hacen inmoralidad sexual. Luego están los homicidas, los foneus, que son los asesinos. Luego están los hechiceros, los farmaqueus, la palabra 5332, que son los que hacen conjuros con drogas, los brujos y todos aquellos que han matado y envenenado. Y toda esta gente lo ha hecho dirigido por aquel inicuo, aquel que se rebeló, aquel que ama la mentira, que cuando habla mentira de suyo habla. La hija del diablo es la mentira, por eso que Dios tiene problemas con la mentira. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que estamos hablando aquí que lo que está escrito aquí no puedo quitar, no puedo añadir. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y voy a leer lo que dice el último capítulo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadir estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Así que quiero dirigirme a todos los teólogos, pastores, profetas, maestros o como quieran llamarse, que tengan mucho cuidado de añadir lo que las escrituras no dicen, especialmente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es quitarle, sino añadirle. Así que les recomiendo que no vuelvan a hablar de un tal anticristo en la revelación de Jesucristo. Hablen apropiadamente. Lo que esta gente interpreta como anticristo no es un hombre, es una bestia, es un sistema que gobierna sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Es un nuevo orden mundial que viene. Es una bestia que no se puede pelear contra ella. No es un hombre llamado anticristo. Por favor, de todo corazón, remuevan de su sistema esa mentira, porque una vez que la remuevan de su sistema, ustedes van a ser bendecidos y van a poder entender muchísimas cosas más.
y Dios quiera que también entiendan que estamos girando en una pelota esférica a no sé cuántos millas por hora. O sea, esta es una falacia absoluta. Tengo aquí esto. Es una falacia absoluta. Y el día que entiendan que no estamos girando en una esfera, van a entender por qué el Señor dijo que cuando se abra el sexto sello, las estrellas de los cielos van a caer sobre la tierra. O sea, ¿cómo es posible que una estrella, según nos han dicho, que es millones de veces más grande que la Tierra, millones de veces más grande que la Tierra, y hay millones y millones de estrellas, van a caer sobre la Tierra? De la manera que una higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, ¿cómo van a interpretar las escrituras? O sea, van a tener que negar las escrituras. Van a tener que decir que lo que dijo el apóstol y lo que el Espíritu Santo inspiró era falso, era mentira. Lo que pasa es que eran unos ignorantes, como cuando Josué detuvo el sol y el sol se detuvo, pues era un ignorante. O sea, van a tener que anular tanta palabra de Dios que no van a saber qué hacer, y en el día del juicio les doy noticias. Lo que dijo Dios es la verdad y él va a ser justificado en sus dichos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que él sea el justo, el verdadero en el día del juicio, y toda lengua confiese que él es el Señor y que él es Dios, y toda rodilla se doble, que lo que él dijo fue la verdad y es la verdad. Entonces estamos en Apocalipsis, en el estudio de Apocalipsis, estamos en el capítulo 1. Ahí acá empieza la declaración de ese bendito Dios manifestado en carne, que derramó su sangre, y que las naciones y todas las tribus van a hacer lamentación. Ese dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Entonces, cuando él dice yo soy el alfa y la omega, lo que está diciendo es: yo soy el que inicia todo y el que pone fin a todo, y también yo soy el que hace nuevas todas las cosas. O sea que en las manos del Dios Todopoderoso está todas las cosas. Él puede destruir y empezar todo nuevo. Él es el comienzo y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que el Señor que dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor, él es el Dios Todopoderoso, no hay otro Dios. Entonces dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tripsis o en la tribulación. Esa palabra tribulación es la palabra griega tripsis, que significa aflicción, persecución o presión. O sea, Juan, vuestro hermano. ¿Por qué dice vuestro hermano? Porque la palabra de Dios está hablando esta revelación para manifestarla a sus siervos, como habíamos enseñado al principio. Esta revelación de Jesucristo que Dios le dio es para manifestarla a sus siervos, no a cualquier persona. Entonces, con justa razón, Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro. Ok, entonces, para confirmar lo que estamos hablando, de a quién fue escrita y para quién es esto, vamos a leer Apocalipsis. Hay una palabra en la escritura donde un ángel el ángel le está mostrando a Juan de estas cosas, y el ángel llega un momento que se postra. Y el ángel le dice: levántate. Aquí está, pues. Capítulo 22, el último. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Ok, estamos hablando del mismo Juan del capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este Juan, vuestro hermano y copartícipe en la presión, en la tribulación, en la aflicción. Vuestro hermano. Entonces, este vuestro hermano en el último capítulo dice, allí mismo, en el capítulo 22,
Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué ángel? El mismo ángel del capítulo 1, verso 1, que el Señor se la declaró a Juan enviándola por medio de su ángel a Juan. Entonces Juan se postra delante de este ángel que le muestra estas cosas. Y el versículo 9, el ángel que le mostraba a Juan estas cosas que las podía ver y oír, le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Soy un siervo de Dios igual que tú, de tus hermanos y los profetas, los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Repito, 3 personas. Número 1, yo soy un consiervo tuyo. Yo como ángel de Dios soy un consiervo tuyo, igual que tú, soy siervo de Dios. Dice, también soy consiervo de tus hermanos los profetas, los que tienen el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, de aquellos que guardan las palabras de este libro. O sea que este ángel es un consiervo de Juan, de los profetas y de todos aquellos que guardamos las palabras de este libro. Y le dice, adora a Dios. Me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Entonces, continuando aquí, él dice que él estaba en la isla llamada Patmos y estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Palabra que significa marturía, el testimonio, la marturía, una palabra griega que significa por causa de la evidencia del testimonio, de una evidencia objetiva. O sea, es como que yo soy testigo de lo que pasó, yo tengo esto en la mano y yo puedo mostrarlo y esto fue lo que pasó. La palabra marturía, por causa de la marturía de Jesucristo, es alguien que puede evidenciar, probar de una manera objetiva lo que está hablando. Y el capítulo 1, verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces yo he escuchado a uno que seguramente bien intencionado y honestamente equivocado, enseñaba a uno que enseñaba que el día del Señor es el día domingo. Yo cuando escuché eso dije, Dios mío, ¿qué puedo hacer? La gente cree que el día del Señor que está hablando aquí es el día domingo. ¿Por qué? Porque pues agarran la Biblia y dicen, ahí está, que cuando se reúnan el primer día de la semana y el día del Señor, el día de la Santa Cena. Entonces, para empezar, el día séptimo, que es el día de reposo, a que se refiere a las Escrituras, y le recomiendo un video del día de reposo, creo que tiene 3 partes, día de reposo, parte 1, 2 y 3, se lo recomiendo. Pero ahí explicamos que el día de reposo empieza cuando se empieza a contar a partir de la luna nueva, que esa palabra luna nueva significa mes. Cuando la Biblia dice en el primer mes, eso significa en la primera luna nueva. Entonces, Dios diseñó el calendario, los modeín, como se dice, las citas divinas, la forma de contar el tiempo y todo como Él lo hizo, como Él lo creó, por medio del sistema solar y lunar, por medio de la luna y por medio del sol. Entonces, no necesariamente el séptimo día cae día domingo o sábado. O sea que hay gente que cree que el séptimo día es el sábado. O sea, lo que en el calendario de nosotros es el sábado. Y creen que están guardando el día de reposo bíblico y es absolutamente un error. El calendario fue trastocado, fue cambiado hace mucho tiempo. Y si tú quieres seguir verdaderamente cuál es el día de reposo, el verdadero día séptimo, pues tendrías que estar guardando las lunas nuevas y empezar a contar cada
cada día para que cuando llegue el séptimo, pues sepas que ese es el día séptimo o lo que es el día sábado para algunos, pero no es el sábado después del viernes. O sea que hay mucha gente que cree que está adorando en el día de reposo, el día sábado, y en realidad puede ser un martes, puede ser un domingo. Así que estamos hablando de terminologías que mucha gente no entiende lo que habla. Cuando el apóstol dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, estaba hablando que en el Espíritu, él estaba en el día del Señor, que es un día que no tiene 24 horas. El día del Señor no necesariamente dura 24 horas. Por ejemplo, sabemos, creo que en el capítulo 9 hay una plaga donde dice que, capítulo 9, el quinto ángel toca la trompeta y dice la palabra de Dios que salieron langostas como escorpiones, y dice versículo 5, le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses atormentando. Entonces el día del Señor no es un día de 24 horas. También la palabra de Dios en el capítulo, vamos a ver qué capítulo es, sino que en los días, en los días de la voz del ángel, cuando se abre el séptimo sello, ahí viene el día que yo le llamo el día X, el día final. ¿Dónde está eso? Quiero decirles, hermanos, haciendo un paréntesis, aquí estamos aprendiendo con ustedes. Les había dicho que esto no es una enseñanza típica, sino que estamos aprendiendo juntos a recorrer las Escrituras. Entonces, ok. Bien, capítulo 10 de Apocalipsis. Estamos hablando y probando por las Escrituras que cuando Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, no estaba hablando en el día domingo, está hablando del futuro. Por el Espíritu de Dios fue llevado a ver ese día que vio muchas cosas, pero no era el día domingo. No está hablando de que fue transportado por el Espíritu aquel día del Señor grande y terrible que hablaron los profetas, y que pues cuánto dura, no lo sé cronológicamente, pero que definitivamente no son días de 24 horas. Por eso dice aquí en el capítulo 10, dice que cuando la séptima trompeta, o mejor dicho, cuando comienza a tocar el séptimo ángel, dice la Biblia que el tiempo no sería más. Verso 6. Este es un ángel que vio el apóstol, que tenía el pie sobre el mar y sobre la tierra, y levantó su mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Imagínense un ángel jurando por el que vive, que creó el cielo, la tierra y las cosas que en él hay, la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él. O sea, imagínense la seriedad de este ángel para hablar. ¿Y qué dijo? Que el tiempo no sería más. Es lo que yo le llamo el día X. El día final viene en la séptima trompeta, el séptimo sello abierto. Versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Se dan cuenta? Días con plural, o sea, no es un día de 24 horas. Cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, no es el día domingo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando la trompeta comience a tocar, el misterio de Dios se consumará. Palabras fieles y verdaderas. El misterio de Dios se consuma, el tiempo no será más, el cielo y la tierra huyen de delante de Dios y solamente se ve el trono blanco, bendito, donde el Señor Dios Todopoderoso va a juzgar a todas las naciones, a todos los muertos, porque no quedó ni uno solo vivo. Y aquellos fieles y verdaderos que permanecieron, pues sus cuerpos en ese tiempo
también murieron y fueron transformados en inmortales e incorruptibles, pero probaron muerte, porque sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos, y está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Los que estamos para la venida, los que hubiéramos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, avanzando con Apocalipsis capítulo 1, él estaba, dice Juan, en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Repite lo mismo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. El ángel le muestra y le hace ver a Juan todas las cosas que van a pasar en el día del Señor, que puede durar mucho tiempo, no es 24 horas. Y tiene un encargo de escribir todo lo que ve y oye y mandarlo a las 7 iglesias. Y vamos a ver que las 7 iglesias de Asia representan la iglesia universal, la iglesia verdadera de nuestro Señor Dios en todas las edades. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Número 1, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces él se vuelve para mirar la voz que hablaba con él. Como dice aquí, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, lo primero que ve, dice, son 7 candeleros de oro. Esa palabra candeleros son diferentes a la palabra lámparas o a las palabras que cuando dice, por ejemplo, no se verá más luz de día, ni habrá necesidad de lámpara cuando la Nueva Jerusalén venga. Esa es otra palabra también diferente, 3 palabras diferentes en el griego, pero esta palabra candelero es la palabra 3087, que es luchnia o luchnia, es Luchnia, se puede decir luchnia, que es candelabro, diferente a la palabra lámparas, hablando de las 7 lámparas de fuego que arden delante de la presencia de Dios. Si bien es cierto, las 7 lámparas que arden son los 7 espíritus de Dios, son los 7 ángeles de Dios, son las 7 estrellas que están en su mano, en su chair, Estamos hablando de chair. Algunas Biblias dice en su diestra, pero realmente lo que dice en su mano derecha, que es mano derecha. Mano es cheir, es esto que está acá, este miembro con 5 dedos. Dexio es lo que representa, y lo hemos enseñado, lo que representa donde está su poder, su brazo, su diestra de poder, donde está su autoridad, representa el Dexios. Pero el cheir de Dios, o sea, la mano con 5 dedos, dice, tenía en su diestra, en su cheir, 7 estrellas. De su boca, bueno, estamos adelantándonos. Vamos a ver primero el versículo 12. Me volví para ver la voz de que hablaba, y vuelto vi 7 candeleros, ya dijimos lo que es. Y cuando él ve claramente en medio de esos 7 candeleros, dice, vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Semejante. Y empieza a dar unas características, y aquí quiero que presten atención, porque son características que el mismísimo Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, él mismo toma estas características que el apóstol Juan ve y él mismo las confirma. Por ejemplo, dice, este estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego.
sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. O sea que si nosotros ponemos atención a las características de este semejante a un hijo del hombre, podemos ver que no se parece en nada a la manera en que el Señor Jesús, después que resucitó, se acercó a sus discípulos. Ellos, inclusive los dos que caminaban a Emmaus, se confundieron con cualquier una persona, con cualquier extranjero que estaba caminando con ellos en el camino y les preguntó qué es lo que hablan ustedes en el camino. Y se lo quedó mirando y le dijeron que tú eres el único que no sabe todo lo que ha pasado con Jesús de Nazaret. No, cuénteme, ¿qué pasó? Cuénteme. Y pues en algún momento se dieron cuenta cuando desaparecen sus vistas y parte el pan. ¡Wow! No ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras. Se dieron cuenta que tenían al Señor Jesús, que desapareció de su vista. Entonces, lógicamente, vemos que las características de aquel que en aquel día se va a manifestar, porque estamos viendo la manifestación, lo que oyó y lo que vio en el día del Señor. Ese día Él no viene como un cordero. Él no viene a preparar en unas ascuas, en una parrillita, a poner un pescado que lo acaba de pescar con un poquito de miel y les invita a sus discípulos. No va a venir de esa manera. Estamos hablando de las características de ese Dios bendito lleno de su gloria, lleno de su autoridad, y tenía un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su diestra 7 estrellas, que son los 7 ángeles y son los 7 espíritus que están delante de él, y también son los 7 cuernos que tiene el cordero y son los 7 ojos que tiene el cordero, simbólicamente hablando, que lo vamos a ver eso en el capítulo 5, cuando la palabra dice en el capítulo 5: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Como inmolado. Esta palabra inmolado es como sacrificado. La palabra inmolado significa matado, ejecutado bruscamente, un sacrificio mortal. Como inmolado. Y dice la palabra de Dios que este cordero tenía 7 cuernos. Estamos hablando de lo mismo. Son los 7 espíritus, son las 7 estrellas y son los 7 ángeles. Y tiene 7 ojos. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y la palabra de Dios lo dice, los cuales, o sea, que no hay nada que interpretar aquí. Hay que creer lo que dice. La explicación. Nadie tiene el derecho perfecto de interpretar sino aquel que dio la parábola para ser interpretada. El que es dueño de la parábola tiene el derecho a interpretar. Y dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. Repito, las 7 estrellas son 7 espíritus, son 7 ángeles, son 7 ojos, son 7 cuernos. Está hablando de lo mismo. Son enviados por toda la tierra. Estamos en Apocalipsis capítulo 1. Y aquí en el versículo 17, bueno, terminando 16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda. Vean esa característica. Espada aguda, uno que tiene la diestra 7 estrellas, espada aguda, pies como bronce bruñido, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza,
Cuando le vi, dice, caí como muerto. Caí como muerto a sus pies y él puso su cheir, su mano derecha, o lo que está en la Reina Valera, diestra, sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Vuelve con esa característica. Y el que vivo y estuve necros, esa es la palabra necros, es la palabra muerto, estuve muerto. Esto a mí me conmovió mucho cuando meditaba esta palabra muerto, estuve muerto, pero Dios no puede morir, uno dice. Sí, él está diciendo simplemente que estuvo muerto, necros, que es diferente a la palabra thanatos, de muerte o separación. Esta palabra necros tiene que ver cuando una persona se le quita la vida físicamente. Ahora, para poder tener poder sobre la muerte tenía que morir. Para conocer a la muerte o para que la muerte lo conociera a él. O sea, para poder destruir a sus enemigos, como está escrito, que por medio de la muerte destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber, al diablo, dice las Escrituras. Esto nos revela que para Dios, como Dios mismo, la forma legal y correcta era destruir en su terreno aquel que tenía el imperio de la muerte. Y para eso tenía que experimentar la muerte, probó la muerte por todos. Para poder tener poder sobre la muerte, pues tenía que morir. Y para que la muerte lo pudiera conocer e identificar, pues tenía que conocer la muerte. Entonces dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, así sea. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades o del infierno. ¿En qué momento recibe esas llaves? Porque tiene unas llaves tanto de la muerte como del infierno, pues justamente tuvo que descender al corazón de la tierra, tuvo que descender en el Seol, pero como dice el Salmo, su alma no fue dejada en el Seol, ni sus huesos vieron corrupción, sino que resucitó. Entonces, fue allí que el que subió fue el que descendió a las partes más bajas de la tierra y arrebató las llaves, o sea, la autoridad y el poder que tenía la muerte y el infierno. Versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto. O sea que este versículo es bien importante, el 19. Dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que vio? Lo acabamos de leer cuando él empieza, en el versículo 10, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó una gran voz que le hablaba. Y cuando empieza, vuelve, ve, ¿qué cosa? Ve candeleros de oro, ve a uno semejante al Hijo, que tenía un aspecto, su rostro, su pelo, su cara, sus pies, su vestimenta, etcétera. Ve todo eso. Ve las 7 estrellas que está en su mano, en su chair, ve todo eso, y entonces el Señor le dice a él, después que el ángel le muestra todo eso, el Señor le dice, escribe las cosas que has visto, o sea, esto que está acá en este capítulo 1, pero no solamente eso, sino le dice, y las que son, o sea, lo que te estoy hablando, lo que te estoy enseñando ahora. Esto que te estoy hablando de que yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo. O sea, escribe, mira todo esto y escríbelo. Las que son 2 y las que han de ser después de estas. O sea, en este momento, en el capítulo 1, versículo 19, el Señor le está diciendo a Juan, presta atención lo que has visto, lo que te estoy hablando ahora y lo que te voy a enseñar después. Entonces aquí viene la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarla a sus siervos, la envía por el ángel a Juan para manifestarlo a todos. Entonces el Señor se asegura y le dice, escribe lo que viste, lo que estás viendo y lo que vas a ver. Entonces,
ahí le empieza a decir, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro que viste. 2 puntos, le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que cada ángel ha sido enviado para asegurarse de que el mensaje de Dios llegue a la plenitud de su pueblo, a la plenitud de todas las iglesias. Porque estos ángeles que están en la mano, en el poder, a la disposición del Señor, son los que han sido asignados a las 7 iglesias. Por eso lo explica. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, acordémonos, porque se me viene a la mente en este momento que estamos leyendo y terminando el capítulo 1, hablando de candeleros, y el significado de los candeleros son de iglesias. 7 candeleros, 7 iglesias. Y el Señor, vamos a ver aquí que en un momento a una iglesia le dice, pórtate bien, arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré el candelero, tu candelero de su lugar. O sea, yo me quedé pensando y dije, Dios mío, ¿qué significa que tú quitares el candelero de su lugar? O sea, lo que el Señor está diciendo y advirtiendo a una parte de su iglesia universal, total, es de que Él puede remover, puede quitar el lugar a toda una iglesia, puede quitarle el lugar de esa posición de ser iglesia. Es algo terrible, en realidad. Entonces, empezando ahora en esta segunda parte, en el segundo capítulo de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces yo me quedaba pensando, escribe al ángel, o sea, le estás escribiendo a un ángel. No lo entendía. No entendía lo que significaba esta parte, pues por años y años, y estamos aprendiendo. Yo cuando empecé esta enseñanza Apocalipsis, yo lo dije claramente y lo vuelvo a decir, no pretendo haberlo alcanzado todo ni saberlo todo. Hay muchas cosas que no entiendo. Cuando sea así, yo voy a decirlo, pero cuando tenemos la certeza y la seguridad de haber recibido lo que el Señor nos ha mostrado, también lo vamos a decir con confianza. Aquí en el capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia. O sea, ¿quién es el ángel? El ángel es el que va a llevar el mensaje a la iglesia. O sea, el Señor no se confía necesariamente de un hombre de carne y huesos. Por eso que en el capítulo 15, cuando estamos en medio, digamos, en medio de toda esta tribulación, en medio de todo lo que está pasando, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Cuando dice Juan, vi en el cielo, tenemos que subrayar en dónde vio Juan, en el cielo, porque vamos a aprender en Apocalipsis que tenemos que tener cuidado cuando el apóstol dice, después miré y he aquí en el cielo una señal. Después, en otra parte dice, y aquí que subía del mar, subía de la tierra. Entonces tenemos que identificar en dónde es que el apóstol ve lo que se le muestra. Es muy importante. En el capítulo 15 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Entonces, cuando el apóstol comienza a ver señales, pero estas señales están en el cielo, no son literales que están sucediendo, digamos, en la tierra. La manifestación de lo que ve en el cielo se produce en la tierra, pero es diferente. La visión es diferente a la realidad visible en la tierra. Entonces dice, por ejemplo, en el capítulo, perdón, me equivoqué, es el capítulo 14, dice, vi volar por el medio del cielo, perdón, estoy hablando, sí, aquí también vi otra señal,
pero es la del 14:6. Vi por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quiénes? Miren, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Tribu, nación, lengua y pueblo. O sea, está hablando a toda la gente. ¿A quién se le dio el encargo? A un ángel poderoso. Un ángel que tenía el evangelio para predicarlo. Entonces, cuando dice escribe al ángel de la iglesia, Dios se asegura de que un ángel, o sea, los que tienen su mano derecha, porque está hablando de los mismos. Estamos viendo que las 7 estrellas son los 7 ángeles, los 7 espíritus que están delante de él, son los que tiene a su disposición para ser enviados, y él se asegura de cada uno de ellos, se asegura de que ellos se encarguen con el poder que Dios le da como ángeles o enviados de Dios con toda la autoridad de Dios aquí en la tierra, porque dice la palabra que los ángeles son espíritus, son criaturas, seres racionales que son enviados para ejecutar, hacer cumplir la palabra de Dios. Dios se asegura de que el evangelio eterno sea predicado a toda nación, pueblo, tribu y lengua, se asegura. Y número 2, él se asegura que el mensaje que se le está haciendo mostrado a Juan llegue absolutamente a cada iglesia, y ese digamos, encargo se lo da al ángel, pero también lógicamente le dice a Juan, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, Juan se encarga de escribir, enviar, pero hay un ángel de cada iglesia que está supervisando todo eso, porque Dios se asegura de que lo que él dijo se cumpla. Entonces, cuando la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, o sea, escribe al ángel de la iglesia que está en un lugar geográfico, en este caso, la ciudad de Éfeso, donde estaba el templo de la gran diosa Diana, la gran diosa madre, que a través de los siglos, pues aquí, allá en el Perú la llaman la Santa Rosa de Lima, la Reina de las Américas, Santa Rosa de Lima, tiene muchísimos nombres, Semiramis, Astarte, muchísimos nombres la diosa madre, diferentes nombres, pero la misma diosa. En este caso en Éfeso, morían por Diana de los Efesios. Entonces, el que tiene las 7 estrellas, y ahí viene la primera confirmación del mismo Señor de la visión que Juan vio. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿De dónde sacó eso? Pues en la misma característica de lo que vio Juan. Tenía en su diestra 7 estrellas. Entonces, él mismo se refiere a sí mismo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, el que tiene a los 7 ángeles, a los 7 espíritus de Dios en su total control, el que está andando en medio de los 7 candeleros, o sea, el que está andando en medio de las 7 iglesias, anda el Señor en las 7 iglesias de Asia. O sea, el Señor está viendo, caminando, y esto es importante para la iglesia del Señor Jesucristo. Tienes que saber que el Señor Dios Todopoderoso está en medio, absolutamente, con el control y el dominio total en medio de su pueblo. A través de las décadas y de los siglos, el Señor ha estado en medio de su pueblo. Y dice, él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces, acá empieza la parte que yo no entendía antes. ¿Cómo es que dice, yo conozco tus obras? Entonces yo decía, bueno, escribe al ángel. Este mensaje es al ángel, a un ángel, a un ser. No. Está hablando Juan a las 7 iglesias. Allí mismo en el capítulo 2 dice
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso, por ejemplo, está allí. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, tanto lo que se le escribe a la iglesia en Éfeso, ese mensaje también lo tienen que escuchar las demás iglesias. O sea, si bien es cierto, es un mensaje a 7 iglesias en Asia, pero eso no significa que el mensaje que Dios le dio a Éfeso, la iglesia de Esmirna, no la necesita tener ni escuchar, sino que en cada mensaje a cada iglesia Dios le dice, por ejemplo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Aquí vemos la característica de una iglesia que estaba en Éfeso. Le dice el Señor, quiero hacer hincapié de esta palabra que dice, hay 2 cosas por lo menos, y creo que si hay una tercera voy a confirmarlo después, pero por lo menos hay 2 cosas que se repiten en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Esto es algo que prácticamente, invariablemente, el Señor lo repite. 2 cosas. A cada una de las iglesias de Asia le dice, yo conozco tus obras. Se repite en cada una de ellas. A las 7 le dice lo mismo. Si ustedes lo estudian, lo escudriñan, van a darse cuenta que les dice lo mismo. Yo conozco tus obras, o sea, yo conozco lo que haces, confirmando lo que dice que yo ando, camino, me muevo en medio de los 7 candeleros. Yo conozco lo que haces, iglesia. El Señor conoce lo que hacemos. El Señor conoce nuestras obras. Y hay otra cosa que también le dice a las 7 iglesias, invariablemente. Si bien es cierto, tiene un mensaje diferente para cada una de ellas, pero a todas les dice lo mismo, por lo menos en 2 cosas. Número 1, yo conozco tus obras y lo que haces. Número 1. Y número 2, a todas le dice, al que venciere y guardare mis obras. 2 cosas que se repiten a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras y al que venciere y guardare mis obras, la repite a todas. Estamos en la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de hijos de Dios, hijas de Dios, que se esfuerzan, que trabajan para el Señor, tienen paciencia y han soportado a la gente mala y perversa porque ellos no lo son. Les duele la perversidad del mundo, de la gente, lo que estos hacen, el daño a los niños, a la humanidad, y también tienen discernimiento para probar a aquellos que se dicen mensajeros de Dios, enviados de Dios, y tienen el suficiente discernimiento para ver que no lo son. O sea, son gente, son pueblo de Dios, hermanos y hermanas que tienen esta clase de discernimiento, y son gente que sufre y ha tenido mucha paciencia aguantando, y tienen un trabajo arduo, lo repite, un trabajo arduo trabajo, lo repite, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tiene un problema y tiene una debilidad esta iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ¿cómo es posible que alguien que tiene estas características, que tiene arduo trabajo,
tiene paciencia, que no puede soportar a la gente mala, ha probado a los que sí dicen ser apóstoles y no lo son, ha sufrido, ha tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, wow, esto parece unos cristianos ejemplares. Y acá dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué clase de tema está hablando el Señor? O sea, ¿a qué se refiere? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero si acá dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero como lo vemos aquí, has trabajado arduamente. Recuerda, por tanto, en otras palabras le dice, examínate. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, es un mensaje del Señor solemne para nosotros como iglesia de examinarnos y probarnos, porque no se nos va a hacer fácil identificar el lugar donde caímos, el lugar donde dejamos el primer amor, el lugar donde dejamos de buscar a Dios, no por lo que podemos sacar de Dios, de ir a su trono, a sus pies, no porque tenemos problemas o necesidades, no porque tenemos miedo o tenemos escasez, sino que tenemos que examinarnos a nosotros cuándo fue el momento, en qué punto de nuestra vida dejamos de llorar de agradecimiento por el perdón de nuestros pecados, simplemente derramar nuestra alma y adorarle al Señor, simplemente por ser Él quien es, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, que murió y nos lavó, simplemente el adorarlo a Él, el tener un corazón agradecido, sacrificar al Señor alabanza, fruto de labios que confiesen y bendicen su nombre. ¿Dónde fue el momento que nuestro primer amor ahí se detuvo? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y viene una palabra que, pues, gloria a Dios que está acá en Apocalipsis, y yo no voy a quitarla, no voy a añadir ni quitar. La usa el Señor y yo también la uso. La solución la da el Señor. Dice, arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y ahí donde estaba haciendo el comentario. Dios mío, como dice el Señor, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso lo dijo el mismísimo Dios bendito encarnado. Y yo, ¿quién soy yo para aguar, diluir la verdad? O sea, ¿quién soy yo para minimizar esta verdad bendita que el Señor está pidiendo arrepentimiento a la iglesia? Porque si no, Él tiene el poder para quitar la posición de iglesia. O sea, en otras palabras, para desaparecer a la iglesia de la faz de su presencia, de la faz de la tierra, de la faz del cielo. Quitaré simplemente su candelero de su lugar. O sea, si antes estaba paseándose en medio de 7 iglesias y Él quita el candelero de su lugar, solo quedarían 6. Dice, vendré, quitaré a tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. O sea, que quiere decir que hay un lugar que cada hijo y cada hija de Dios tiene dentro del pueblo de Dios, dentro del reino de Dios. Y que Él tiene el poder para quitarlo de ese lugar que Dios le entregó. Pero tienes esto, tienes algo positivo,
que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, este versículo 6, hablando de las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto es una porción de la Biblia que no tiene mucha luz, que está un poco nublado, diría yo, está un poco oculto. Es como un musterión que está allí, pero hay que descubrirlo. No es fácil de entender, no hay mucha información, no hay mucha escritura para tener más luz. ¿A qué se refiere las obras de los nicolaitas? Hay un video que hablo de esto, de las obras de los nicolaitas, lo recomiendo, pero quiero decir con sinceridad, es algo que es un entendimiento que hemos recibido del Señor, pero confieso que no está completo porque no lo entiendo totalmente. Entonces, solamente a partir de la meditación de la palabra de Dios, del todo el resto de las abominaciones que los hombres y los satanistas hacen, podríamos tener una idea a qué se refiere esta obra o esta doctrina que Dios aborrece. O sea, qué tanto Dios puede aborrecer algo que los hombres hagan. Esto tiene que ver absolutamente con lo que ellos llaman las profundidades de Satanás y con algo que Dios absolutamente aborrece. Entonces, esta iglesia tenía cosas buenas, no probaba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y dice, y no puede soportar a los malos. O sea, quiere decir que tiene que ver estas obras de los nicolaitas con gente perversa que actúa y hace cosas malas. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero confirmar algo ahora mismo delante de ustedes. Sardis, Filadelfia. Bueno, voy a apuntar ahora mismo lo que acabo de ver yo. Y en mis apuntes había puesto, hay dos cosas que se repiten. Y en realidad voy a corregir acá ahora mismo con ustedes. Y hay tres cosas que se repiten a las 7 iglesias. Número 1, yo conozco tus obras, a todas. Número 2, al que venciere y guardare mis obras, a todas. Y 3, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esas tres cosas se repiten en todas. Tres factores comunes a todas las iglesias. Versículo 7 termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Interesante. Sabemos que en Génesis el Señor puso un ángel con una espada revolviéndose de fuego para que no vayan y coman del fruto del árbol de la vida, los cuales los satanistas, los luciferianos, esta élite de serpientes, generación de víboras, y uno de sus representantes que da la cara por ellos, que es un sirviente de estas familias, se llama Yuval Harari. Escribió un libro que lo recomienda, uno de los presidentes más pervertidos que ha dado este país, y recomienda su libro. No quiero ni mencionar su nombre, pero este hombre que vistió de los colores sodomitas la Casa Blanca recomienda el libro de este hombre. Y este hombre, y con todos los que él representa, están buscando justamente de comer de ese árbol de la vida,
nos están distrayendo con el macrocosmos, haciéndonos que veamos allá arriba Júpiter, Marte, Venus y las estrellas y las naves espaciales que se suponen mal espacio. Nos están distrayendo con agua en Marte, agua en Júpiter y la foto que está trayendo el, qué sé yo, el satélite que está volando hace 20 años, 30 años, que está trayendo fotos de la galaxia X, y ahí están las fotos que aparecen allí en internet. Nos distraen con el macrocosmos, pero ellos están trabajando hace muchísimos años con la genética, allí donde verdaderamente está el árbol de la vida, con el ADN, como en los días de Noé. Si hay una razón única por la cual Dios destruyó y tomó la decisión de destruir a toda carne que se movía en la faz de la tierra, fue por una y una sola causa. Y por esa misma causa el Señor la va a volver a destruir, pero en este caso va a tener que ser por fuego, porque aparentemente la perversión en la genética humana, el agua por sí misma no es capaz de destruirla. Es como que la perversión genética que están haciendo, como lo que hicieron anteriormente con esta tecnología y con este conocimiento encubierto, dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Génesis: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Esa palabra camino es la palabra hebrea derek, que significa fornicar, jornada, misión. Viene de la raíz darak, que significa pisar. Pisar, así como el gallo pisa a la gallina, de esa palabra viene. Aquí, vamos a ver si lo tengo. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, dice versículo 12, toda carne, no solamente el hombre, sino toda carne había corrompido su darak, su pisar, su fornicación. Entonces dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces, la palabra del Señor dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. Esa palabra perfecto es la palabra tamín, que significa entero, completo, que tiene una perfección corporal. Y era perfecto en su toleda, que significa en su descendencia, en su linaje, en su origen, en su orden. El Señor dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pero los cielos y la tierra de hoy están reservados para el fuego, porque en ese tiempo la corrupción de la carne, la mezcla de gigantes con las mujeres, perdón, de los ángeles caídos con las mujeres, produjeron gigantes, nefilins, y luego esos se metieron entre ellos y hicieron una mezcla, una barbaridad de cosas. Se metieron y se mezclaron inclusive con los animales. Y de ahí hasta el día de hoy, el Instituto Smithsoniano, el gobierno de Estados Unidos, el Vaticano y prácticamente las élites de este mundo ocultan la evidencia de miles y miles de
de restos de gigantes que literalmente fueron encontrados. Estamos hablando de 30 y 40 metros de altura, que esa verdad está oculta a propósito. Y se inventaron los dinosaurios que vivieron a millones y millones y millones de años, y que cuando uno va a estos supermercados y va a la sección de niños, porque desde allí empiezan a lavar la mente, el cerebro a toda la humanidad desde niños. Hoy día justamente fui a comprar un regalo a mi nieto. Quería comprarle un regalo porque se portó bien. Juguete. Le dije, te voy a comprar un juguete. Literalmente me costó, pasé por todas las filas de juguetes. Y por cierto, tengo que hacer Guerra contra los Niños segunda parte, porque está peor la cosa. Fila por fila, despacio y observando todo. Lo único que vi, lo único que los padres de familia pueden comprar a sus hijos, porque eso es todo lo que venden, en un 100%, casi en un 100%, yo diría 97% de todo lo que venden para los niños son dinosaurios, unicornios, dragones y astronautas y superhéroes, fantasía. Entonces me costó, pues encontré lo que les compré fue un cubo para jugar, como un rompecabezas, y le compré como una especie de plastilina, que es una masa que juegan con ellos y pueden hacer formas para jugar. La última vez le tuve que comprar un cuaderno blanco con un montón de colores para que dibujen y empiecen a dejar correr su imaginación, su mente, para que ellos tengan criterio y puedan dibujar. Y que se olviden un rato de tantos superhéroes, de pura fantasía, de pura hechicería. Todo lo que hay es hechicería, todo lo que hay es dragones, dinosaurios, naves espaciales. Eso es todo lo que hay. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo es que, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, pero esta tierra, dice la palabra de Dios, está reservada para el fuego. Entonces yo tuve que explicarle a mi nieto, cuando veía los colores del arco iris, yo le dije, mira, todos estos arcoíris, hay muchos de estos colores arcoíris. Cuando veas muchos colores que no te gusten, mejor escoge el rojo, mejor escoge el azul, mejor escoge el negro, el plomo, el amarillo, pero no escojas todos los colores juntos. ¿Por qué? Porque hay gente mala que lo que ha hecho es tomar lo que dice las escrituras, que Dios un día se arrepintió de haber destruido la raza humana, de haber destruido la tierra con agua, que él dijo, no la voy a volver a destruir con agua, pero él no dijo nunca que no la voy a destruir de nuevo. Él dijo, no lo haré con agua otra vez, y puso la señal del arco iris. Y que esta generación de sodomitas y de gente pervertida, gente que ha sido entregada, desechada por Dios porque no estimaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas para hacer cosas que no convienen, sin entendimiento, ultrajando sus propios cuerpos. Los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Dios mismo, y esto le explicaba a mi nieto. Yo les decía que gente mala le está diciendo a los niños que también pueden ser niñas si ellos quieren. Y les explicaba, mi nieto tiene 6 años. O 5 años, Dios mío, creo que 5 años. Entonces esta gente cambian la verdad de Dios por la mentira, honran y dan culto a las criaturas ante el Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres se cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y yo le enseñaba a mi nieto y pasamos por la sección de la librería donde había libros para niños, y
miraba las carátulas y le decía, ¿ves esto? Esto está mal, esto es evil, esto es maligno. ¿Por qué? Porque habían dos niñas que estaban muy juntas y mientras abría el libro, todo era las dos niñas juntas haciendo cosas que no deben hacer. Yo le digo, dos niñas juntas, dos niñas juntas así no está bien. Esto no está bien. Tengo que enseñarle de esa manera a los niños porque el diablo está formándolos, adoctrinándolos para lo malo. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser más agresivos con nuestros nietos, con nuestros hijos. Yo creo, en mi opinión, que tenemos que preparar a nuestros hijos hasta los 7 años. Si ya tienen más de 7 años, un poco que ya perdimos el tiempo. Han sido demasiado expuestos a la hechicería, al witchcraft, a la brujería, y nos va a costar más. De los 7 a los 14 años hay que cuidar a los niños porque en los colegios es donde empiezan a meterles, no a meterles, más que todo a convencerlos a que den el paso del adoctrinamiento que están dando por orden de arriba, de esta gente que no ha sido elegida democráticamente, pero que sin embargo tienen el poder para dar órdenes prácticamente y que toda la tierra y todas las naciones y toda la gente pues acate y cumpla las órdenes que dan. Son gente que controla el mundo dando órdenes sin haber sido elegidas por el pueblo. Entonces este mensaje también son para todos los políticos, diputados, congresistas, presidentes, políticos. Quiero que sepan y que esto quede en récord y que quede escrito en las páginas, en el registro, en el libro de los cielos, que quede escrito. Se los estoy diciendo. Ustedes van a dar cuenta a Dios por haber permitido toda esta mentira, por haber permitido a través de la corrupción, por medio del dinero, se vendieron su alma al diablo y ustedes van a dar cuenta a Dios. Y les aseguro, pónganle mi firma delante de Dios y pongo mi nombre y mi firma en la presencia del Dios Altísimo, que estoy diciendo lo que está escrito, que ustedes van a arder por toda la eternidad en un fuego que nunca se va a apagar y van a ser comidos con un gusano que nunca se va a morir y van a tener un cuerpo inmortal que nunca va a morir, pero que va a estar en tormento día y noche por toda la eternidad. Yo no les deseo eso, pero se me hace una obligación y un deber decirle a todos ustedes que están colaborando en cuando se corrompen y venden sus almas para pasar leyes que causan el daño de los niños, la matanza de los niños, y por cierto hay leyes que ya están contemplando en California de que la madre tiene derecho a matar a su hijo nacido hasta los 2 meses. Imagínense eso. Imagínense lo feliz que debe estar Satanás con todos sus demonios de que pasen esa ley. De que la madre tiene derecho a su cuerpo y están contemplando de pasar una ley, si es que ya no la pasaron, de que no solamente pueden abortarlo hasta el 9º mes, sino que después de que nace, hasta los 2 meses, tienen derecho a matarlo. O sea, yo estoy hablando, no conspiración, estoy hablando de lo que está pasando. Entonces, cuando Dios entrega a esta gente a pasiones vergonzosas, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas
que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de toda fornicación, de toda porneia, de toda perversidad, de toda avaricia, de toda maldad, llenos de envidia, llenos de homicidio, llenos de contiendas, llenos de engaños y malignidades. Esta gente es murmuradora, detractora, son aborrecedores de Dios, son injuriosos, son soberbios, son altivos, inventan males, desobedientes a los padres, son necios, son desleales, no tienen afecto natural, son implacables, no tienen misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice la palabra de Dios, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así que por tu dureza de corazón y tu corazón no arrepentido, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Cómo? Pues por medio del arrepentimiento buscamos las cosas de Dios, buscamos la vida eterna y perseveramos en el camino. Pero ira y enojo de Dios a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bendito sea su nombre. Dice la palabra de Dios, por cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque tengan la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, dice la palabra de Dios, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Por qué hemos tocado todo esto? Porque fuimos avanzando y fuimos fluyendo por el Espíritu de Dios en la palabra. Cuando estábamos leyendo lo que Dios en su mensaje a la iglesia de Éfeso estaba dando a conocer su voluntad, y le decía al final que el que venza le daré a comer del árbol de la vida. Y ahí empezamos. El árbol de la vida que esta generación de malignos está buscando a través del transhumanismo, a través de la inteligencia artificial, a través de la genética, porque ya lo dijo un perro llamado Klaus Schwab, lo dijo ya. Este es un perro de ellos, este es un sirviente de esta élite de serpientes. Dijo que la cuarta revolución industrial es la fusión de lo físico, lo digital y biológico. Lamentablemente, la gran mayoría de personas, gente honesta, doctores, médicos y científicos, ellos mismos están adoctrinados en una mentira. Se lo creen de todo corazón y hasta discuten. O sea, es increíble cómo le hacen la guerra a aquellos que le estamos defendiendo sus vidas y su futuro. El árbol de la vida está guardado con una espada que se revuelve, un ángel poderoso de Dios, y está seguro. Y Dios va a dar de comer de ese fruto a aquellos que vencieran. ¿Quiénes son los que vencen? Pues recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Aquí nos vamos a quedar en el versículo 8, el mensaje a la iglesia en Esmirna. Nos quedamos allí, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió. Nuevamente, el Señor mismo declara y confirma
lo que él le dijo al principio: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Y a la iglesia de Esmirna le dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea que él no se sale de la revelación que le dio a la humanidad. O sea, cuando Dios entrega la revelación a un hombre, se la está entregando a la humanidad. Y él se asegura de que lo que él reveló, lo que salió de él y lo depositó en una vasija, él confirma lo que dijo esa vasija, no porque esa vasija de barro sea algo en sí misma, sino porque él sabe que el depósito que él entregó proviene de él y es verdadero, por eso que él confirma lo que él entrega. Así que nos quedamos hasta aquí. Vamos a continuar con Apocalipsis. No sé cuánto nos vamos a demorar, pero quiero que sepan que esto no va a ser tan ligero. Vamos a demorarnos un tiempito aquí, pero espero que hayan sido bendecidos. Será hasta la próxima.